Vamos a hablar de la función jurisdiccional y la sentencia judicial. Todos sabemos que etimológicamente jurisdicción viene de la raíz latina juris dictio, decir el derecho, declarar el derecho. El maestro uruguayo Eduardo J. Couture nos enseña que tenemos 4 acepciones del vocablo jurisdicción. Una acepción hace referencia al ámbito territorial. En este sentido, solemos hablar o solemos escuchar la jurisdicción territorial, es decir, el límite dentro del cual los jueces pueden desempeñar sus funciones. Una segunda acepción es aquella que pretende sinonimizar la jurisdicción con la competencia. Este es un clásico equívoco ya superado en la actualidad. Ya cualquier estudiante salido de las aulas de alguna facultad de Derecho sabe muy bien que tal univocidad no existe. Esta acepción considera la jurisdicción como la aptitud o capacidad reconocida a un juez o un tribunal para conocer sobre una determinada categoría de pretensiones. Una tercera acepción nos hace referencia a la jurisdicción como poder, haciendo referencia a la autoridad de los órganos estatales sobre los ciudadanos. No debemos olvidar que ante la posibilidad de la acción de un individuo existe no solo el poder del órgano jurisdiccional, sino la obligación legal de pronunciarse. Y, por último, como función. Es decir, aquella mediante la cual los órganos estatales administran justicia, y esta es la acepción que nos interesa a nosotros en este momento. Es decir, entender que la jurisdicción es la función por medio de la cual los órganos estatales administran justicia. No nos olvidemos que el Estado es una unidad objetiva que declara y sostiene el derecho y asegura el orden por medio del monopolio de la obligatoriedad incondicionada. Es decir, el monopolio del derecho en la concepción moderna del Estado lo tiene este. Y por ende, la jurisdicción debe estar y reposar en el mismo para que el derecho no solo sea letra muerta, que se vivencie, que viva en la actuación cotidiana de los jueces en ejercicio de su jurisdicción. Entonces, podemos decir también, por ejemplo, que para el profesor doctor Hernán Casco Pagano, nuestro apreciado titular de la Universidad Nacional de Asunción, la jurisdicción, dando una definición muy afín a la raíz etimológica, es la función de dirimir conflicto de intereses, o sea, jurisdictio es decir, el derecho. La jurisdicción tiene como objeto la intervención de un tercero imparcial para la aplicación de la norma en el caso concreto. Tiene un doble objetivo: procurar la satisfacción de la parte lesionada en su derecho e intentar el equilibrio social, seguridad jurídica. Así pues, una vez resuelto o resuelta la controversia, la decisión que procede, que emana de ese tercero al que dijimos bien que era imparcial, debe ser exigible. De otra forma, no se habrá cumplido el objetivo. A tal efecto, existen medios coercitivos dispuestos en la ley para asegurarse el cumplimiento de esa decisión. El artículo 5 de nuestro Código de Organización Judicial,
la Ley 879 del año 1981, establece que la jurisdicción consiste en la potestad de conocer y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado. En esta definición, que podemos decir que es legal, dado que emerge del Código de Organización Judicial, se denotan algunas notas características. La jurisdicción implica potestad de conocer en juicio y decidir sobre el derecho, además de la facultad de hacer ejecutar lo juzgado. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 247, es bastante clara al decir que la administración de justicia está a cargo del Poder Judicial y que ésta será ejercida por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y los juzgados, en la forma que esta Constitución y la ley lo establezcan. Debemos distinguir función judicial de función jurisdiccional, ya que la actividad judicial no se reduce al ámbito de la función jurisdiccional. Bien enseña Eduardo J. Couture que no toda la función propia del Poder Judicial es función jurisdiccional. Y más aún, tampoco toda función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial. La teoría de la separación de poderes determina que por cuestiones de autonomía de poderes, si siguiéramos la doctrina francesa, o por especialización de funciones, si siguiésemos la doctrina americana, el Estado se organiza y cumple sus funciones a través de tres poderes. Partiendo de la base que el quid es muy complejo, y sabiendo bien que el poder del Estado es uno, lo que se divide es el ejercicio. No existe en puridad tres poderes. El poder, la potestad jurídico-política de crear la ley, administrar, es una. Por razones organizativas, por razones de equilibrio, por razones de seguridad, se divide en tres en nuestro ordenamiento. Hay ordenamientos que hablan de 4, etc. Entonces, el poder del Estado es uno. Entonces, tenemos que, así que el poder legislativo tiene la función de legislar, pero no la tiene exclusivamente la función de legislar. No nos olvidemos que el poder legislativo puede realizar un juicio político que nuestra costumbre política de las últimas décadas tan acostumbrado nos tiene. El poder ejecutivo tiene la función de administrar, pero sabemos muy bien que con el veto puede derogar una ley, y el poder judicial tiene la potestad de dictar justicia, ¿no es cierto? El Poder Judicial, que tenemos también dentro de la estructura amplia o genérica a otros jueces que no dependen del Poder Judicial, como por ejemplo podrían ser los municipios, los tribunales de faltas. Muy bien. Y la Corte Suprema de Justicia controla al legislativo y al ejecutivo, por ejemplo, a través de la acción de inconstitucionalidad. Couture, el citado Couture, considera que existen tres elementos que se le son propios al acto jurisdiccional: forma, contenido y función. En cuanto a la forma, es decir, la presencia de partes, de jueces, de procedimientos establecidos en la ley, en términos generales, para que podamos decir que nos encontramos frente a un acto jurisdiccional, el procedimiento debe concluirse con autoridad de cosa juzgada. Este criterio lo mantienen Alsina, lo mantiene Carneluti, lo mantiene Chovenda. Entonces, forma. Contenido, entendido como la existencia de un conflicto, controversia, diferendo, de relevancia, de importancia jurídica,
que debe ser dirimido, solucionado por los agentes de la jurisdicción mediante una decisión que pasa a tener la calidad de cosa juzgada. Y, por último, función, que es el contenido, o sea, el asegurar la justicia, la paz social y demás valores jurídicos mediante la aplicación eventualmente coercible del derecho. Tomando en cuenta estos elementos, el citado Eduardo Couture nos da la siguiente definición de jurisdicción. Para él, la jurisdicción es función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas de la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución forzada. Según el profesor Hernán Casco Pagano, según el doctor Hernán Casco Pagano, los elementos de la jurisdicción uniformemente reconocidos son los siguientes: notio, vocatio, coertio, judicium e imperium. ¿Qué es el notio? El notio es el derecho a conocer una cuestión determinada. Notio es el derecho a conocer una cuestión determinada. La vocatio es la facultad de obligar a las partes a comparecer. La coertio es la facultad de recurrir a la fuerza para lograr el cumplimiento de las medidas dictadas dentro del proceso. El judicium es la facultad de dictar sentencia poniendo término o fin al litigio. Y por último, el imperium es el poder para ejecutar las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública. Estos son los elementos de la jurisdicción: notio, vocatio, coertio, judicium e imperium. Por un lado, el derecho de conocer una cuestión determinada. Por otro lado, la facultad de obligar a las partes que comparezcan ante el problema que refiere a esa cuestión determinada. Por otro, la facultad de recurrir a la fuerza para que se cumplan las decisiones dictadas en el ámbito de esa cuestión determinada. Luego, la facultad de dirimir el conflicto con el dictamiento de la sentencia. Y por último, el poder de ejecutar las resoluciones dictadas y, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza pública sería utilizado. Estos elementos se ven plasmados en nuestra legislación en el citado artículo 5 del Código de Organización Judicial, en particular los elementos de la notio, la judicium y el imperium. Entonces, en sentido estricto, jurisdicción es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales del Estado de dictar leyes y de ejecutar lo juzgado, y esta actividad es potestad exclusiva de estos. Chovenda nos da la siguiente definición. Nos dice que la jurisdicción es función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución por la actividad de los órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. Esta definición de Chovenda, de Giuseppe Chovenda, más que una definición, es una descripción de cómo se va integrando la jurisdicción para funcionar. De cualquier modo, nos da una buena descripción que podemos conjugarla con la de el maestro uruguayo Eduardo J. Couture. Tanto la
la posición de que la jurisdicción es tutela de derechos subjetivos, como la posición de que la jurisdicción se da cuando se pone en movimiento el derecho objetivo, son distintas posturas de doctrinas teleológicas, y esta sostiene de que es el fin el que determinará la jurisdicción.